Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta charla de Alemana Sport. Mi nombre es Felipe Muñoz y vamos a estar hablando sobre nutrición para la pérdida de grasa. En el fondo, qué modificaciones tenemos que hacer respecto a nuestra alimentación para poder modificar los kilos de grasa como tal que tenemos en nuestro cuerpo. Esta presentación lo que busca es poder un poco aterrizar y poder hacer fácil de entender ciertos conceptos, ciertas ideas de las cuales de repente nos vemos un poquito enredados respecto a tanta información que podemos encontrar, sobre todo en redes sociales. Primero hay que tener claro que es sumamente importante saber cómo funcionamos. Saber cómo funcionamos tiene que ver con nuestra propia fisiología, es decir, cómo nuestro organismo está metabolizando los alimentos que estamos ingiriendo diariamente. ¿Cómo somos más eficientes en el uso de grasa? Es decir, en qué momento nosotros estamos usando más grasa durante el ejercicio, por ejemplo. Entonces, es bueno entender y saber que existen contextos respecto al uso de grasa asociado al ejercicio. Obviamente saber cuánta grasa tengo. Siempre es importante tener un control de cuánta grasa estoy teniendo en nuestro organismo y ver si está aumentando o está disminuyendo. Dietas milagros. Sabemos hoy en día que existe una gran interés por querer saber cuál es la nueva dieta milagro, cuál es la dieta que en el fondo va a generar ese cambio sumamente importante y en el menor plazo posible. Y obviamente algunas ideas de cómo podemos ir solucionando ciertos problemas que vamos teniendo respecto y relacionados a la grasa corporal. Primero que todo, hay que tener algo sumamente claro y es que más te vale que tengas buena relación con la comida, porque va a ser la relación más larga que vas a tener y específicamente va a durar toda tu vida. Así que es muy bueno que comiences a tener una relación sana con el alimento y que no tengas una relación de culpa respecto a que existen alimentos que sean malos, existen alimentos que sean buenos. Claramente, lo que estamos favoreciendo nosotros es que la gente quiera consumir una dieta lo más amplia posible, tanto de frutas, verduras y de todos los alimentos que podamos encontrar en el mercado. Pero no es que exista un alimento que sea más bueno o más malo que otro para poder lograr este objetivo que estamos buscando. Entonces vamos viendo distintas cosas. Lo primero que hay que tener claro es que existen contextos, ¿ya? Contextos, perdón, en los cuales la grasa corporal quiere ser disminuida. Tenemos por un lado la gente que son deportistas, ¿ya? Por un lado, un deportista que quiera bajar la grasa, lo que está buscando principalmente es tener un mejor rendimiento. Poca grasa corporal en un deportista está asociado a una mayor aceleración, por ejemplo, a que pueda correr más rápido o que pueda saltar más alto, depende del deporte que esté practicando. Por salud podemos entender que una gran cantidad de grasa corporal va a estar asociada a enfermedades, principalmente como diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia. Entonces son contextos distintos porque por un lado estoy buscando mejorar mi rendimiento y por otro lado estoy buscando tener una mejor salud. Y existe algo que hoy en día está muy de moda y se nombra mucho, que es el fitness, que el fitness no tiene nada que ver con fotos que estamos viendo constantemente en redes sociales. Simplemente tiene que ver con una disminución de tu grasa corporal, pero asociado también a una buena salud. Es decir, yo tengo una grasa baja por un contexto fitness, en el fondo, es decir, poca grasa como tal, pero no necesariamente significa que me voy a ver como la persona que estoy viendo en las fotos en redes sociales constantemente. Entonces, hay que tener súper claro cuál es el contexto y en cuál te encuentras tú. Si eres un deportista, estás buscando mejorar tu rendimiento. Si tienes alguna patología, estás buscando mejorar tu salud, tener una mejor salud. Y si eres un usuario de gimnasio, por ejemplo, quizás estás buscando simplemente disminuir un poco más la grasa corporal y eso te va a llevar en el fondo a un contexto o una estética más fitness como tal. Entonces, lo primero que hay que tener claro es saber cómo funciona nuestro organismo, porque hablamos siempre de lo que está pasando con el alimento como tal, pero no tenemos claro cómo está funcionando nuestro organismo. Debemos tener claro que a lo largo de nuestra vida existe un periodo en el cual las células de grasa, que son las que tenemos acá, van a experimentar una multiplicación, ¿ya? Básicamente esta multiplicación está dada durante la adolescencia. Para posterior, durante nuestra adultez, estas crezcan de tamaño. Por ende, es muy bueno que durante la adolescencia nosotros no tengamos problemas de peso corporal, porque de esa forma la multiplicación de estas células grasas se va a ver sumamente disminuida y por ende durante nuestra adultez va a ser mucho más fácil poder manejar el exceso de adiposidad. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a tener claro? Es que ya existen unas células grasas que se comienzan a multiplicar.
ya a la medida que vamos avanzando en nuestra edad, si somos adolescentes y tenemos un sobrepeso, durante nuestra adultez, este sobrepeso va a ser un poco más complejo poder disminuirlo. Mientras que si por otra parte, durante la adolescencia tenemos pocos niveles de grasa, va a ser más fácil manejar esta adiposidad en la medida que somos adultos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a manejar esta adiposidad que generamos o no durante estos grupos etarios? Es que primero hay que tener claro que nosotros tenemos un metabolismo. Este metabolismo está constituido principalmente por nuestro peso, talla, sexo y edad. Y quiere decir que las calorías que yo necesito en 24 horas para hacer absolutamente nada, es decir, para vivir simplemente, tiene que ver con nuestra tasa metabólica basal, ¿ya? Es decir, en la medida que yo tenga una tasa metabólica basal un poco más alta, es decir, yo estoy gastando más calorías en un estado en reposo. Es decir, tengo una tasa metabólica basal alta, gasto más calorías en reposo. Después de esto tenemos el efecto térmico de los alimentos, donde en el fondo estamos viendo que existen ciertos alimentos que me ayudan a tener un metabolismo un poco más alto, ¿ya? Proteínas, por ejemplo, es un nutriente que a nosotros nos cuesta un poco más digerirlo y por ende va a estar elevando un poco más nuestro metabolismo versus la misma cantidad de carbohidratos o de grasas. Por otra parte, tenemos la actividad física espontánea, es decir, cuántas veces tú decidiste, en vez de tomar la micro, caminar, o en vez de subir por el ascensor, tomar las escaleras. Y después tenemos el ejercicio físico y la actividad física voluntaria también. Cuando hablamos del ejercicio físico, es esa clase que tú fuiste, que estuvo planificada y que tuvo una duración de 60 minutos, por ejemplo. Y en el caso de los niños, tenemos obviamente el crecimiento. Todo esto son los constituyentes de tu metabolismo. Es decir, en la medida que tú tengas una tasa metabólica basal alta, tengas un mayor consumo de proteínas, por ejemplo, aumente la actividad física espontánea y hagas ejercicio físico, tu gasto energético total va a ser mucho más alto. Y eso va a ser un punto a favor cuando tú quieras bajar la grasa, porque de esta forma estamos viendo que tu gasto energético es mucho más alto también. ¿Qué es lo que tenemos acá, por ejemplo? En clínica alemana tenemos un examen que se llama calorimetría indirecta, que es lo que buscamos es a través de una evaluación metabólica poder ver cuánto tú gastas de calorías en reposo sin hacer absolutamente nada. Entonces aquí podemos ver este paciente que está gastando casi 2.000 calorías en reposo en absolutamente, haciendo absolutamente nada en el fondo. O sea, es decir, él en 24 horas, por respirar, por vivir, está gastando 1.900 calorías. ¿Qué tiene que ver eso? Básicamente nosotros tenemos que tener claro lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una tasa metabólica basal, que puede ser de 2.000 calorías, por ejemplo, tenemos que tener claro que esas 2.000 calorías pueden venir de los hidratos de carbono o pueden venir de los lípidos como tal. En la medida que las calorías en reposo vengan de acá, es decir, de las grasas como tal, yo voy a estar usando mayor cantidad de grasas mientras esté en reposo. Por otra parte, cuando yo estoy usando hidratos de carbono, por ejemplo, como fuente energética, mi organismo no está siendo absolutamente eficaz para poder usar grasas como fuente energética. Entonces, cosas que yo tengo que tener claro respecto a mi organismo para ir viendo cómo tiene que estar para que realmente pueda bajar la grasa corporal, es primero tener una tasa metabólica basal alta, la cual yo la puedo ir moviendo acorde al ejercicio físico y a la alimentación que pueda ir teniendo diariamente. ¿Qué es lo otro que tengo que tener? Es que existe la evaluación donde yo tengo que los lípidos son principalmente contribuyentes de esas calorías que estoy gastando en reposo. Por otra parte, si durante esa calorimetría, por ejemplo, que es esta evaluación, yo estoy usando principalmente hidratos de carbono como fuente energética, mis posibilidades de baja grasa corporal son sumamente limitadas. Y aquí tenemos que tener claro que no estamos hablando de la dieta es milagro, todo lo que está vendiéndose hoy en día en Internet. Estamos hablando de tu fisiología, de cómo funciona tu organismo y cómo en el fondo, cuando estamos usando principalmente hidratos de carbono en reposo, cuando estamos durante la noche, por ejemplo, cuando estamos en ayuna y mi organismo usa hidratos de carbono como fuente energética, estamos frente a una desadaptación
de tu organismo. Estamos echando a perder nuestra propia fisiología. Y cuando usamos las grasas como fuente energética en reposo, que pasa a ser una adaptación, una consecuencia de hacer ejercicio físico, estamos manteniendo nuestra propia fisiología, nuestro propio funcionamiento de la mejor manera. Entonces, cuando tenemos principalmente lípidos y grasas como contribuyentes a ese metabolismo, estamos mucho más sanos que cuando estamos haciendo estas calorías a partir de los hidratos de carbono. Entonces aquí tenemos este examen, que en el fondo esto se llama RQ, que es lo que yo tenía acá, y aquí lo vemos en una persona, ¿ya? Esta persona se recuesta, se coloca una mascarilla y podemos ver en el fondo cuánta grasa usa en reposo en 24 horas sin hacer nada. Como pueden ver, su tasa metabólica basal es de 1900 calorías. Es decir, él acostado en reposo sin hacer nada, 1900 calorías. El tema es ver de dónde vienen esas calorías. Y podemos ver que principalmente podemos encontrar que él está usando 122 gramos de grasa, porque está absolutamente sano, versus 103 gramos de carbohidrato en el día. Es decir, en la medida que yo soy más sano, este número que está acá, estas calorías, van a venir a partir de acá. Cuando yo soy sedentario, no hago ejercicio, principalmente voy a estar usando de acá. En definitiva, mientras más sano, más ejercicio, más voy a usar grasa, tanto durante el ejercicio como en reposo. E insisto, esto no viene de la dieta de moda, ni dieta cetogénica o algo. Esto es de cómo funciona mi organismo, mi propia fisiología como tal. Entonces, mi ingesta calórica, ¿en qué momento yo estoy haciendo ese gran déficit calórico o eso que todos hablan de hacer este déficit calórico a partir de la alimentación? La mejor forma de hacer el déficit calórico claramente es aumentando el gasto de energía. Yo tengo que aumentar el gasto. ¿Cómo aumento el gasto? A través del ejercicio físico. El ejercicio físico hace que yo pueda aumentar el gasto total, por ende no tenga que restringir mi ingesta calórica a través de dietas que terminen siendo galletas de agua con café y mermelada light, que son altamente destructivas y catabólicas de nuestro organismo. Entonces, la mejor forma de ir viendo cómo bajamos grasa corporal es aumentando mi tasa metabólica, aumentando el ejercicio físico y lo que me lleva a aumentar el gasto de energía total. Y de esa forma, hacer el déficit calórico es a partir del gasto calórico como tal y de no restringir la ingesta de alimentos. Porque hoy en día sabemos que la alimentación hipercalórica o alimentos ultraprocesados se encuentra a un clic o a un touch de distancia en nuestro celular. Entonces, ¿por qué estar haciendo esto siempre tan duro, tan rudo, si yo en verdad puedo aumentar mi gasto calórico y modificar obviamente ciertos patrones de la alimentación? Disculpen si esta imagen se ve un poquito compleja con tantas flechas, pero lo vamos a tratar de hacer lo más simple para que lo podamos entender de la mejor manera. Simplemente es como para ir viendo que existe mucho trabajo científico, mucha evidencia que está sustentando esto que estamos hablando ahora. Entonces, nosotros tenemos este balance energético, ¿cierto? Donde está dada la ingesta como tal y está dado el gasto, ¿ya? Entonces nosotros tenemos la sensación de hambre, donde tenemos la sensación de hambre y recompensa. Hoy en día tenemos gran acceso a alimentos, por lo menos acá en Chile podemos acceder fácilmente a alimentos hipercalóricos sin ningún problema. Y quizá hay gente que diga, pucha, ¿por qué habla tanto de alimento hipercalórico? Porque la estadística dicen que últimamente la cantidad de comida rápida que se está consumiendo hoy en día por las casas ha aumentado notablemente, donde hay mayor consumo de principalmente hamburguesas, pizza y sushi. Entonces tenemos una población que de un momento a otro se vio confinada sin poder aumentar este gasto, pero aumentando la ingesta como tal, viendo ya casos de personas que han logrado subir en los últimos 3 o 4 meses 10 kilos fácilmente, y esos 10 kilos no vienen siendo de masa muscular, sino que principalmente de tejido adiposo. Entonces tenemos esta sensación de hambre donde vamos a ingerir de una forma u otra proteínas, carbohidratos, grasas y obviamente alcohol, ¿ya? Esto va a ser parte de mi ingesta. Ahora aquí esto hay que meterlo dentro de este balance del gasto que yo estoy teniendo durante el día. Porque siempre hablamos de echarle la culpa a los alimentos, pero se nos olvida el gasto. Entonces, ¿qué constituye nuestro gasto calórico como tal? Primero, la tasa metabólica basal, que va a constituir entre un 60 y un 75%
de nuestro gasto calórico del día. Es decir, en la medida que tú tengas una tasa metabólica basal alta, ya te estás asegurando con un factor de que podemos ir disminuyendo la grasa corporal. Por otra parte, obviamente, la actividad física, ¿ya?, y el ejercicio físico deberían ser cerca de un 30% de nuestro gasto calórico total. Es decir, podemos tomar una persona que es usuaria de gimnasio y ella va a gastar 300 o 400 calorías por una sesión de entrenamiento como tal de 1 hora. Los gastos asociados al ejercicio físico en un comienzo no son altos, y eso hay que tenerlo claro. No es que porque tú fuiste a una clase de spinning o una clase de funcional gastaste 1000 calorías o 2000 calorías. Eso no es así. Probablemente vas a haber gastado entre 300 y 400 calorías. Ese puede haber sido el gasto calórico total por esa hora de entrenamiento, más la tasa metabólica basal. Y si le sumamos que además la composición de los alimentos, como les decía anteriormente, sobre todo si hay mayor cantidad de proteínas, vamos a estar aumentando nuestra tasa metabólica basal para poder tener este balance energético. Entonces hay que tener claro que por un lado está la parte externa, es decir, qué alimentos yo estoy eligiendo a la hora del desayuno, colación, almuerzo, once o cena, en la medida que tú modifiques o muevas estos tiempos de comida. Y por otra parte está nuestra fisiología, que es lo que más nos saltamos, que es lo que no tomamos en cuenta. Cómo nuestro organismo está procesando todos estos macronutrientes en el fondo que estamos ingiriendo constantemente. Entonces hay que tener claro que por un lado está la alimentación, eso está sumamente claro, ya que debo tener el control de las calorías, debo aumentar la ingesta de proteínas y debo modificar la ingesta de carbohidratos acorde a mi ejercicio físico. El carbohidrato como tal, para que sepan, no tiene ninguna relación con la obesidad, ni tampoco tiene relación con que yo los coma después de las 6, de las 7 o después de las 8 de la noche. No tiene relación con que voy a generar mayor cantidad de tejido adiposo. Tiene relación con que yo excedo mi requerimiento de carbohidratos en forma diaria. ¿Y por qué lo excedo? Porque mi tasa metabólica basal puede ser baja, porque mi ejercicio físico es nulo o escaso, por ende no es necesario tener la cantidad de carbohidratos que estoy consumiendo diariamente. Y no es el carbohidrato en sí el que te va a llevar a aumentar la adiposidad, sino que todas esas calorías extra que estás consumiendo al final del día te llevan a una mayor cantidad de adiposidad. Por ende, existe un contexto que está dado por tu fisiología, por cómo funciona tu organismo, y por otro lado está el contexto en base a la alimentación como tal, en base a los alimentos que tú estás eligiendo constantemente. Entonces, ya sabemos que debemos tener una tasa metabólica basal alta, debemos usar grasas principalmente en estado de ayuna, en las mañanas o durante la noche, y la pregunta es, en el fondo empieza a ser, ¿cómo somos más eficientes en el uso de grasas como tal? Cuando hablamos del típico cardio de gimnasio, nosotros siempre tenemos a gente que está corriendo en la trotadora y está haciendo mucho entrenamiento aeróbico y está durante 1 hora, incluso 1 hora y media arriba de la trotadora y le da mucho en esta ruedita de ardilla, creyendo que va a bajar más grasa corporal. Entonces acá tenemos que tener súper claro también el contexto. Si bien existe este momento en el cual tú usas más grasa, ¿ya?, que tiene una relación con la intensidad, es decir, a la velocidad que tú pusiste esa maquinita de la trotadora, a esa velocidad que tú pusiste, sí va a haber un momento en el cual vas a estar usando mayor grasa que si tú le colocas a mayor velocidad como tal. Pero hay que tener claro una cosa, no importa cuánto rato estés arriba de esa trotadora, en una velocidad que te sientas cómodo y vas corriendo, donde vas a estar usando grasas como fuente energética, eso va a ser así. Pero aquí lo que va a importar es cómo vas a distribuir las calorías que vas a ingerir posterior a la sesión de entrenamiento. Y eso en el final del día tiene que partir o a partir de un déficit calórico, es decir, estuviste arriba de la trotadora, corriste mucho, pero debes tener claro que la ingesta calórica y de dónde vienen esas calorías también va a ser sumamente importante. Entonces, en la medida que nosotros entendamos los contextos y entendamos cuánto está haciendo realmente el gasto como tal, podemos ir viendo cuál va a ser mi real ingesta calórica como tal. Entonces, algo súper simple. Miren, supongamos que estamos al 65% de mi capacidad máxima, donde en teoría yo podría estar usando 0.6 gramos por minuto de grasa. Entonces, 0.6 gramos, 0.9 gramos,
Entonces tengo 0,9 gramos de grasa por un minuto. 0,9 gramos de grasa por 60 minutos, que es el tiempo típico que alguien hace una sesión de cardio, son 54 gramos de grasa por sesión. ¿Ya? Repito de nuevo. Imaginemos que te subiste a la trotadora y estuviste a esa capacidad, al 65% de tu capacidad, dando una oxidación de grasa de 0,9 gramos por minuto. Y como decidiste correr 60 minutos, porque te sentías cómodo, porque podías respirar bien, porque no estabas ahogado, dijiste ya, voy a correr 60 minutos a esa intensidad que se traduce a los 0,9 gramos de grasa. Esto, si yo lo multiplico, son 54 gramos de grasa por una sesión de entrenamiento. Eso es lo que gastaste. Y ahora, por un gramo de grasa son 9 calorías. Y como usaste 54, son 486 calorías. Y eso pasa a ser tu gasto calórico durante una sesión de entrenamiento de 1 hora que te mantuviste a la intensidad que querías. ¿Cuál es el punto acá? ¿Qué tan fácil es empatar 486 calorías en una sesión de entrenamiento? Y eso es tu 11. No es más que un pan con palta y un vaso de leche. Ya más o menos ahí ya tienes alrededor de las 500 calorías. Entonces el punto es controlar la intensidad de tu entrenamiento, saber si vas a entrenar a esta intensidad o vas a ir quizás a intensidades mayores que te implica un gasto calórico mayor. Y por otro lado, saber de dónde va a venir este gasto calórico total y saber también cómo vas a generar este déficit calórico. ¿Vas a saltarte un tiempo de comida para dejar de comer 486 calorías? O, por ejemplo, vas a aumentar la intensidad del ejercicio para generar un mayor gasto calórico y de esa forma va a ser más fácil generar este déficit calórico como tal. Entonces, ahí es lo que nosotros debemos tener súper claro, que esto también es base a este estudio, ¿ya? Que todas las calorías que nosotros estamos ingiriendo a través de los alimentos diariamente van a ser metabolizados, almacenados o eliminados, o una combinación de todo. Pero alguna de estas tres cosas está ocurriendo. Entonces, si vamos a consumir toneladas de carbohidrato y nuestra metabolización de ellos es más lenta porque no estamos haciendo ejercicio físico, claramente estamos favoreciendo que yo pueda almacenar mayor cantidad de grasa corporal. Por otra parte, si yo estoy ingiriendo mayor cantidad de proteínas, la capacidad de generar tejido adiposo a partir de las proteínas, es decir, generar grasa, es mucho más limitado. Y la capacidad de almacenaje de las proteínas también pasa a ser más limitado. Y por ende, la única capacidad que nos queda de las proteínas, básicamente, es la eliminación. Por ende, cuando uno quiera generar este déficit calórico, en el fondo, controlamos la ingesta de carbohidratos, controlamos la ingesta de proteínas, porque buscamos hacer un déficit calórico, buscamos controlar las calorías que estamos consumiendo diariamente. Pero todas tus calorías, es decir, todo lo que estás comiendo durante el día, va a ser una de estas tres cosas o la combinación de todo. Entonces, esto es un poquito duro porque cuando alguien quiere bajar grasa, lo primero que debe tener claro es que el consumo de alcohol es lo que debe disminuir. ¿Ya? Alguien que quiera bajar la grasa corporal y presenta un consumo de alcohol diario o regular, o deja y baja el volumen y la frecuencia de alcohol, o mejor no se mete en un tema que de repente le va a salir un poquito complejo, porque el alcohol como tal debemos tener claro que no tiene la capacidad de almacenaje. Nosotros no nos hacemos obesos por el consumo de alcohol. Lo que pasa es que el alcohol como tal tiene la capacidad de que cada vez que es consumido, nuestro organismo lo tiene que usar y metabolizar. Y eso va a significar que las proteínas, los carbohidratos y las grasas que vienen de la alimentación se van a tener que ir a almacenaje absolutamente los tres. Y el alcohol como tal va a estar siendo metabolizado constantemente. Es decir, el alcohol va a ocupar el rol que tienen estas cositas que están acá, estas proteínas, estos carbohidratos y estas grasas, y el alcohol como tal va a irse a metabolizar para que obtengamos energía, y las proteínas, carbohidratos y grasa se van a ir a almacenaje. Entonces, de esa forma, el déficit calórico es absolutamente nulo cuando yo tengo un consumo de alcohol más o menos habitual. Por otro lado, la capacidad de almacenaje,
es decir, de poder guardar proteínas como grasa, también está sumamente limitado, por ende, la capacidad de poder ser utilizado también es alta. Yo puedo usar proteínas como fuente energética, o si no, yo las voy a estar eliminando a través de la orina. Y por otra parte, tenemos la concentración de carbohidratos, que nosotros lo almacenamos como glucógeno como tal, donde en el fondo todo el exceso de carbohidratos o se va a ir a formar este glucógeno, que es como yo guardo el carbohidrato en mi cuerpo, o probablemente va a ser un muy buen factor que me va a ayudar a formar probablemente tejido adiposo. Y ni hablar de la grasa que yo estoy consumiendo a través de la alimentación, sobre todo grasas de tipo saturada, que su capacidad de almacenaje va a ser a nivel de adiposidad. Entonces, si empezamos a recapitular, tenemos claro que debemos mantener una tasa metabólica basal alta, debemos hacer ejercicio para que podamos mantener un buen uso de grasas como tal, debemos mantener una buena ingesta de proteínas, los carbohidratos tienen que ir acorde al nivel de ejercicio físico que nosotros estamos realizando y en lo posible poder disminuir el consumo de alcohol dentro de lo que yo pueda, porque en la medida que el consumo de alcohol es más elevado, las capacidades, o sea, la condición de poder disminuir grasa corporal comienza a ser cada vez más nula. Entonces, en el fondo, tenemos consumo de carbohidratos, grasa, y cada uno se va a ir utilizando, se va a ir gastando, pero hay que tener muy claro si es que nosotros estamos gastando estas calorías, que eso pasa a ser nuestro propio contexto fisiológico. Hoy en día, con todo este encierro, está siendo un poquito más complicado el tema de poder hacer ejercicio, pero sabemos que en casa también podemos hacer un poquito de entrenamiento. Podemos hacer entrenamientos de fuerza, podemos utilizar autocarga, por ejemplo, podemos usar el piso. Entonces, hay un tema de la ingesta calórica como tal, cuántas calorías yo estoy consumiendo, de dónde vienen esas calorías y si es que yo las estoy gastando en mi día a día. Entonces, hay que tener claro que el trabajo de pesas, el hacer fuerza, pasa a ser un factor fundamental para poder mantener una salud muscular. Y la salud muscular va a ser donde yo voy a poder gastar estas calorías que yo estoy consumiendo diariamente. Es el músculo el que me permite el desplazamiento, es el músculo el que me permite el uso de estas calorías en el día a día. En la medida que yo tenga mayor entrenamiento de fuerza, por ejemplo, más capacidad de gastar calorías tengo. Y aquí hay lo que tener súper claro, que me pasa mucho en la consulta, que me preguntan que por levantar un par de mancuernas se van a hacer musculosos. Aquí nadie se va a hacer musculoso, nadie se va a hacer culturista. Ojalá pudieran tener gran cantidad de masa muscular, porque de esa forma la cantidad de patologías que existen hoy en día estarían muy lejanas. Entonces, a la medida que nosotros hagamos más fuerza, mejor es nuestra salud muscular. Pero no lo vean como algo que alguien por tomar una mancuerna se va a hacer musculoso. Eso no va a pasar y no va a pasar nunca. Simplemente vas a aumentar un poco la fuerza, probablemente disminuya un poco la grasa corporal y puedas comer un poco más de caloría porque estás haciendo un entrenamiento que realmente gasta gran cantidad de calorías. Entonces el problema también pasa por una baja masa muscular. Hoy en día la población, al estar en forma sedentaria, sin hacer ejercicio físico, tenemos una gran disminución de la masa muscular que se ve incrementada en la medida que van pasando los años. Entonces, este es un examen que se puede hacer donde podemos cuantificar la cantidad de masa muscular que pueda tener una persona. Entonces, en un peso de 109 kilos, nos damos cuenta que solo el 34% puede ser masa muscular, dando 37 kilos de músculo. Y el resto pasa a ser tejido adiposo. Entonces, el principal problema es que tenemos una gran adiposidad y una muy baja masa muscular. Y este es el verdadero problema. Esto que esté elevado es una consecuencia de que esto se encuentra disminuido. Entonces, en la medida que nosotros entendemos que no, el problema de por sí no pasa solamente por tener una alta masa muscular, sino que el problema pasa por una consecuencia de una baja masa muscular. Y la baja masa muscular se da principalmente por falta de entrenamientos de fuerza. Y vuelvo a repetir y a recalcar, nadie se va a hacer musculoso. Nadie se va a hacer musculoso por tomar una mancuerna de 1 o 2 kilos, ni siquiera por tomar una de 20 kilos. ¿Ya? Entonces el tema pasa por poder rehabilitar esta masa muscular, poder llevarla más hacia arriba para poder ir eliminando estos porcentajes de adiposidad, que si lo vemos en kilos de grasa, pasan a ser 47 kilos de grasa corporal.
Y para esto no existe ninguna dieta milagro ni ninguna dieta de 5 kilos en un mes, como se puede ver habitualmente en medios de comunicación, sino que hay un trabajo que hay que tener mucha paciencia porque por lo menos para mover esa cantidad de kilos de grasa estamos hablando de un par de años. Y más encima poder rehabilitar esta masa muscular, el tiempo que se demora pasa a ser sumamente largo, ¿ya? Entonces hay que entender el contexto fisiológico de cómo funciona nuestro organismo y después empezamos a ver cuál es el mejor tipo de alimentación que me puede ayudar, pero siempre teniendo claro que no existe ninguna alimentación o ninguna dieta que va a ser milagro y que me va a hacer bajar de peso rápidamente. Porque cuando yo tengo este contexto fisiológico, claramente este músculo no va a ser capaz de poder usar esta grasa como fuente energética hasta después de un gran tiempo de entrenamiento, porque va a haber un proceso de que yo pueda poder normalizar el funcionamiento de la masa muscular y eso, en la medida que van pasando los años, se va haciendo cada vez más difícil. Esa es la realidad en el fondo de cómo nuestro organismo va funcionando. No solo sacando el pan del desayuno o el pan del almuerzo o el arroz en la noche, vamos a ir bajando de peso. Me ayuda, me hace generar un déficit calórico, pero el problema principal está en una baja masa muscular y obviamente que se puede traducir, que uno lo puede ver, que hay una poca fuerza muscular, es decir, hay poca capacidad de poder tomar cosas porque mi masa muscular se encuentra sumamente disminuida. Y quiero recalcar que es aquí el verdadero problema, es en la masa muscular, el cual me lleva a tener una alta adiposidad, por ende la consecuencia de tener alta adiposidad pasa por tener una baja masa muscular. Entonces, ¿cómo podemos ir moviendo, podemos ir modificando estos contextos? Hay que tener claro que no existe una dieta que aplique para todos igual. Existe lo que yo llamo contextos. Existe un contexto donde tenemos a alguien con una baja masa muscular, alta adiposidad, por ende el entrenamiento de fuerza pasa a ser fundamental para poder rehabilitar esta masa muscular que en teoría, en lo ideal máximo, debería ser el 50% de mi peso corporal. Pero como vimos en el gráfico anterior, llegamos a tener valores absolutamente muy por debajo de eso, propiciando obviamente mayor adiposidad y las patologías concomitantes a esas condiciones corporales en el fondo. Entonces, cuando yo quiero solucionar el problema de alta adiposidad, tenemos entrenamiento de fuerza, mayor ingesta proteica e incluso calórica. Personas y pacientes que tengan baja adiposidad, o sea, alta adiposidad, perdón, con baja masa muscular y comienzan a hacer entrenamientos de fuerza, que recalco la idea, nadie se va a hacer musculoso, simplemente estamos hablando de poder tener el desde saludable, muchas veces hay que aumentar la ingesta calórica porque yo estoy aumentando el gasto a través del ejercicio. En otros contextos quizás vamos a tener solamente una mayor ingesta de proteína y tener un déficit calórico, pero estos tejidos plásticos se van a estar moviendo en base a los estímulos que yo les voy dando. Y en la medida que yo me manejo más en dietas altamente destructivas, dietas de moda y dietas que uno pueda estar encontrando desde mucho tiempo en internet, se va dando cuenta que el tejido que más lo va pasando mal es el tejido muscular y no la grasa corporal. Es el tejido muscular el que se va resintiendo cada vez que tú estás haciendo modificaciones dietoterapéuticas que encontraste en internet y no se aplica al contexto tuyo. Y cuando hablo del contexto es simplemente poder tener claro cuál es tu condición antropométrica, es decir, cuál es tu cantidad de grasa corporal. Un paciente que pueda pesar 109 kilos no necesariamente va a ser solamente adiposidad, puede ser que este número ya no sea 34, en un deportista esto puede ser el 55%. Entonces, ¿cuál es el contexto de cada uno para ir viendo cómo se va modificando en base a los estímulos que le estamos entregando? Entonces, el consumo de carbohidratos que no está asociado o que no se permite o se encuentra malo en todas estas dietas de moda, tener claro que nuestro músculo pasa a ser estos ladrillos. Y para que estos ladrillos se peguen, nosotros necesitamos este glucógeno, necesitamos este carbohidrato. Entonces, cada vez que tú elegiste una dieta que fuera de moda, una dieta que viste en la tele, que te la pasó la amiga, que la pusiste en el gimnasio, probablemente sea a partir de eliminar los carbohidratos y este tejido va a ser el más sensible a esa baja ingesta calórica y a esa baja ingesta de carbohidratos en el fondo. Entonces, hay que tener cuidado y nosotros necesitamos el carbohidrato.
Lo que pasa es que las cantidades que estamos consumiendo sobrepasan nuestros requerimientos, sobrepasan la cantidad que estamos necesitando actualmente. Entonces, debemos tener claro que las calorías no son todas iguales, ¿ya? Distintos alimentos traen distintas origen de sus calorías. En este caso estamos hablando de proteínas principalmente, donde hay una mayor saciedad y por ende es más fácil poder hacer este déficit calórico versus alimentos altamente de hiperpalatabilidad y de alta densidad energética. Si tú no te vas a ir a correr un 21K, no necesitas esto. Esto está absolutamente de más. Pero si te vas a ir a correr un 21K, por ejemplo, o vas a hacer un ultra trail, claramente necesitamos hidratos de carbono para poder funcionar. Pero si tus entrenamientos son cortos de repente, si son de 30 minutos, 40 minutos, probablemente vamos a necesitar mejor tener esas 300 calorías a partir de proteínas. ¿Por qué? Porque, como les explicaba anteriormente, las proteínas van a tener mejor pérdida en nuestro organismo y su capacidad de almacenaje va a ser mucho más limitada. Entonces, es sumamente importante que en la medida que yo aumento la ingesta de proteínas, estoy limitando la ingesta de otros macronutrientes, como en este caso carbohidratos, por ejemplo, donde yo paso de mayor cantidad de proteínas a menor ingesta de carbohidratos. Y vuelvo a recalcar también la idea que no es que el carbohidrato sea malo, sino que de repente las cantidades que estamos consumiendo están absolutamente exageradas respecto a la realidad. Entonces nosotros no necesitamos comer gran cantidad de carbohidratos, pero sí necesitamos de repente aumentar la ingesta de proteína porque tenemos problemas de una masa muscular disminuida y esta, para poder revertirlo, claramente necesitamos una mayor ingesta de este nutriente. En el fondo, ¿cómo funcionan las dietas y todo lo que ustedes puedan encontrar de moda, todo lo que ven en medios? Básicamente, dieta baja en carbohidratos, cetogénica, baja en grasa, ayuno intermitente, que está muy de moda hoy en día, mucho paciente llega preguntando por esto. Weight Watcher, que es un programa donde también a uno le iban dando las comidas, o la dieta paleo, que está de moda con ciertos tipos de entrenamiento, es creando un déficit calórico. Nada más. Tú comes menos calorías. Puede ser que con una dieta cetogénica, si es que no tienes problema de colesterol, te sea más cómodo. Pero no es que hay una cosa mágica, una cosa traída de otro planeta. Simplemente estás comiendo menos calorías. Quien conoce a alguien que está haciendo dieta cetogénica, come 2 o 3 veces al día o come una vez al día. Y eso significa que tiene una ingesta calórica mucho más baja. Ahora, hay que tener claro que aquí estamos hablando de pérdida de peso, no de pérdida de grasa, que son dos cosas completamente distintas. Entonces hay que tener claro que cualquier dieta que yo voy a hacer, llamándose dieta a un cambio en mi estilo de alimentación, es que estoy hablando de que voy a crear este déficit calórico a partir de una modificación donde bajo los carbohidratos, donde yo aumento las grasas, donde bajo las grasas, donde me salto tiempo de comida, pero el denominador común o raya para la suma es que estoy haciendo un déficit calórico, es decir, como menos calorías. Ahora, ¿en qué contexto tengo ese déficit calórico? Ese es un tema que hay que tener súper claro también, porque esta pérdida de peso que tú vas viendo en la balanza no necesariamente va a ser una pérdida de grasa corporal. Entonces, ¿cómo puede ser una alimentación diaria? Primero que todo hay que tener claro que yo necesito modificar y tener un control de las calorías. Entonces, en cada tiempo de comida yo puedo meter carbohidratos, estamos hablando de pan, arroz, fideos, papas, habas, choclo, alimentación absolutamente normal que yo voy colocando, pero por ejemplo, coloco proteínas en cada tiempo de comida. Entonces, en esta colación de media mañana, que mucha gente cuando va a la oficina o iba a la oficina o está en la oficina en su casa, está haciendo una media luna con un café. Ahora, ¿qué variación podemos hacer ahí? Es que podemos tomar una barrita de proteína, por ejemplo, y esa barrita de proteína va a tener 20-25 gramos como tal, y con esa cantidad de proteínas, la saciedad va a ser más alta, que probablemente me quite la cantidad o las ganas de comer mayor cantidad de volumen de comida a la hora de almuerzo. Y lo mismo con la once, o quizá el almuerzo, quizá la cantidad de proteína a comer van a ser 3 huevos, y va a ser media taza de arroz o un cuarto de taza de arroz, porque el apetito como tal va a ser menor. Entonces, esas proteínas que yo estoy consumiendo al almuerzo, la capacidad de almacenar va a ser mucho más nula respecto a los carbohidratos, cuando mi gasto calórico total va a ser más bajo porque quizás el ejercicio está limitado. O por otro lado, si es que yo estoy haciendo un periodo donde quiero aumentar mucho la masa muscular, voy a tener que aumentar la ingesta de calorías, porque estoy bajo un ritmo de entrenamiento
que necesito consumir mayor cantidad de calorías. Eso va a depender netamente del contexto de cada uno y de la condición de su composición corporal, es decir, cuántos kilos de músculo tengo y cuántos kilos de grasa tengo. Entonces, todo esto pasa a ser netamente por una condición individual de cada uno y tener claro que una dieta de moda no necesariamente va a llevar como consecuencia la pérdida de grasa corporal. Es una baja de peso, que son cosas completamente distintas. Entonces, la modificación está acorde netamente a lo que son mis requerimientos y a mi contexto como tal. Entonces, en resumen, déficit calórico te hace bajar de peso, te hace bajar la grasa corporal, pero hay que tener un control de esto. Mantener el consumo de alcohol bajo, realmente hay que mantener el consumo de alcohol porque no ayuda a bajar la grasa corporal y quien en verdad se decida más por el alcohol que por la grasa corporal, mejor no se estrese y pueda en algún momento bajar este consumo y poder, como consecuencia, bajar la grasa corporal. Pero tener un consumo de alcohol alto y querer disminuir tejido adiposo son absolutamente incompatibles como tal. Ejercicio de pesas. Necesitamos hacer más pesas. Está hoy en día documentado que hacer pesas y tener una masa muscular saludable, el desde saludable, es absolutamente beneficioso. Necesitamos aumentar el consumo de proteínas, sobre todo en las mujeres veo mucho en la consulta de que las proteínas son muy limitadas en su consumo, por ende la cantidad de masa muscular está también sumamente restringida y los carbohidratos son simplemente acorde a mis requerimientos. Si corres, te estás preparando para alguna competencia más adelante, corres 21K, si haces ultra trail, si haces mountain bike, si entrenas en ruta, claramente vas a necesitar mayor cantidad de carbohidratos porque de esa forma tú estás entregando energía a tu masa muscular que está en movimiento. Por ende, tu requerimiento es más alto. Y obviamente, repetir en el tiempo. No existe la dieta de moda de los 5 kilos en un mes porque hay que partir de la base tan simple como que somos todos absolutamente distintos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado, que haya podido estar acorde a lo que estaban esperando, que haya podido resolver alguna de sus dudas y nos estamos viendo en alguna otra nueva charla. Muchas gracias.